Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Estamos bien todos. Yo creo que no podemos estar mejor que estar en Cristo. No hay cosa más preciosa. Vamos a abrir, hermanos, por favor, sus las Biblias, sus Biblias, ábranlas ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 12. Las Biblias, sus Biblias, ábranlas ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 12. Juan 8, vamos a leer solo un versículo, después vamos a ir viendo algunos pasajes por el tema que voy a estar tocando. Tinieblas o luz, cada quien decide. ¿Queremos andar en tinieblas o queremos andar en la luz? La luz es Cristo. La obediencia a su palabra es andar en la luz. ¿Verdad que sí, hermanos? O sea, estar lo más afinaditos que podamos con el Señor Jesucristo en obediencia, eso es andar en la luz. Y eso trae paz, trae gozo, trae bendición a la vida personal, a la familia, al hogar y a la iglesia también. Andar afinaditos con el Señor, en obediencia a Él. Y eso es lo que vamos a estar viendo, hermanos. Dice el Señor Jesucristo, palabras del Señor Jesucristo, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por su maravilloso amor. Gracias porque nos dio ese maravilloso y grande privilegio de conocerle, de tener una Biblia en nuestras manos, de ahora ser parte del cuerpo de Cristo. Muchísimas gracias, Señor. Gracias por el sacrificio que usted hizo en la cruz del Calvario para salvarnos de las garras de Satanás, arrebatarnos de las garras del diablo. Gracias, Señor, porque ahora conocemos la verdad, estamos en el cuerpo suyo, el cuerpo, la iglesia, Padre. Queremos ser obedientes, queremos caminar, Señor, como usted quiere. Queremos vivir, Señor, para usted. Y ayúdenos, Señor, a ser sabios, a poder visualizar cuando cosas vienen a nuestra vida o a nuestro alrededor que es contrario a su voluntad, para rechazarlo, reprenderlo y seguir adelante en obediencia a usted, Señor. Por favor, ayúdenos, denos sabiduría, denos esa luz, ese poder ver aquellas cosas que no agradan a usted y desechar, apartarnos de esas cosas. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén. El Señor Jesucristo está hablando a sus apóstoles, al pueblo de Israel, y les dice, después de que tuvo ese encuentro con los fariseos, los judíos, que llevaron a esa mujer que la habían encontrado en pleno adulterio, en pleno pecado, le dice a la mujer, ni yo te condeno, vete y ya no lo hagas más, ya no peques más. Enseguida el Señor menciona estas palabras y dice, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y gracias a Dios, hermanos, porque el Señor nos ha dejado esta Biblia, esta palabra. Tenemos la palabra de Dios aquí. Como veíamos en la escuela dominical, no necesitamos profetas, no necesitamos nada de eso. Lo que necesitamos es escudriñar las Escrituras. Porque el Señor Jesucristo dijo, porque en ellas, ahí encuentras la salvación, la dirección, la vida eterna. En ella encuentras la paz. Es importantísimo, hermano, que leas las Escrituras, que leamos las Escrituras, que estemos en esa relación, en esa comunión con Dios. Porque dice el Señor, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice el Salmo 119, 12, creo que es el versículo 12,
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Creo que no sé si es el 12, pero bueno, ahí en el Salmo 119 por ahí está. Claro, está chiquito, ¿verdad? Lo encuentro fácil. Pero dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra. Cristo es la palabra es Cristo, ¿no? Todo lo que encontramos aquí son palabras directamente del Señor. En el capítulo 12, el versículo 44 al 50, el Señor Jesucristo dice, yo no hablo por mi propia cuenta. Lo que el Padre me ha dado que les diga, eso es lo que yo les estoy diciendo. Dice, el que me ve a mí, no me ve a mí, sino que ve al Padre. O sea, hermano, maravillosamente el Señor Jesucristo estaba delante de sus discípulos, del pueblo de Israel, y les está diciendo, o sea, como quien les está diciendo, yo soy ese Dios que les hablaba desde el principio a Moisés, a los profetas, ese Dios encarnado aquí está presente delante de ustedes. Lo que yo estoy hablando no es algo de hombre, no es algo de la carne, es del Dios creador del universo. Todas las palabras que están aquí, hermanos, son las palabras del creador nuestro. Las palabras del creador de todo lo que existe, del sol, de las estrellas. La gente anda asustada ahora por lo que va a pasar mañana, el eclipse. La gente está asustada. La respuesta es, busca al Señor Jesucristo. Porque es cierto que un día el Señor va a llevarse su iglesia, va a arrebatar la iglesia. Y las personas que no anden en esta luz de Cristo se van a quedar. Amén. Y eso va a ser terrible, va a ser horrible. Los que se quedan, aquí va a ser un lloro y un crujir de dientes. Se va a levantar el anticristo y va a traer paz momentánea, pero después va a venir una desgracia, una ruina. Va a querer que la gente se ponga la marca en la frente o en la mano derecha, si no, no van a poder trabajar, no van a poder comprar, no van a poder vender. Amén. No van a poder comer, en pocas palabras, no van a tener nada, no se puede, no se va a poder vivir. La gente va a tener que andar huyendo porque les va a obligar a que se pongan la marca. Mucha gente pues fácilmente se la va a poner porque pues para trabajar, para poder tener comida, pero va a ser algo momentáneo. Y poniéndose la marca se está ya vendiendo al diablo, se está declarando que va a ir al infierno, va a ir al lago de fuego. Así es. Entonces hay que prepararnos, hermano. Mira, no flojees para venir a la iglesia. Amén. Congrégate, ven a escuchar la palabra de Dios, ven a adorar a Dios, a congregarnos, a estar todos juntos en un mismo mente, en un mismo pensamiento, adorando y alabando al Señor. La iglesia no la fundé yo, no la fundó un hermano, la fundó Cristo. Amén. La iglesia es de Jesucristo. Amén. Y Él nos manda que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque muchas personas menosprecian la iglesia, le dan poca importancia pensando que es del pastor. No, no es del pastor, es de Jesucristo. La iglesia es de Jesucristo. Y esta iglesia es de Jesucristo y Él está aquí en este momento, hermano. Amén. Hay que ser obedientes. Mira, ¿cómo es que nosotros empezamos a seguir al Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo les encomendó a los apóstoles, vayan y prediquen, vayan y anuncien la palabra de Dios. Dice en Mateo 28, 19, dice, por tanto, id. Son palabras de Jesucristo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que yo os he mandado. O sea, se bautiza a la persona y luego les dice, y síganles enseñando a que obedezcan las cosas que Él nos ha mandado. Amén. No las cosas que manda el pastor, no las cosas que manda el maestro de la escuela dominical, porque aquí lo que se enseña es la palabra de Dios, hermanos. Amén. Amén. Yo sé que a algunas personas no les gusta y están incómodos o yo no sé qué tienen en su mente, pero hermanos, aquí enseñamos la palabra de Dios. Amén, hermano. Y hay que obedecerla porque son palabras del Creador del universo, no son palabras de uno, no son palabras mías, ni del hermano Pablo, ni del hermano Ramiro, son palabras de Dios.
El Señor Jesucristo dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, hablo lo que el Padre me dio que hablara para que les comunicara al pueblo de Israel y a nosotros también, para nosotros. Dice que guarden todas, no dice que algunas, todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo está con nosotros, hermanos. Hasta que este mundo termine, cuando nos lleve para allá, pues vamos a estar en la presencia del Señor. Mire, al apóstol Pablo le encomendó de anunciar a los que estaban en tinieblas. Aquellas personas que estaban en tinieblas, y hermano, pues nosotros estábamos en tinieblas, ¿cierto o no es cierto? Estábamos en tinieblas, bien perdidos, hermano, creyendo que lo que hacíamos estaba bien, porque éramos bien ignorantes o ignorantes totalmente de la palabra de Dios, no conocíamos. Teníamos una religión que nos había engañado toda la vida, a nuestros ancestros, a nuestra familia, a todos engañados. Pero gracias a Dios que un día tuvimos el privilegio y la oportunidad de conocer la palabra de Dios. Ahora ya la conocemos, hay que escudriñarla y hay que obedecerla, hay que ponerla en práctica, hermanos. Hay que ponerla en práctica. Mira, no hay que jugar al cristianito porque Cristo viene. Mira, se están viendo las señales. Mira, Europa está casi todos los países de Europa ya casi están en guerra contra Rusia ahí. Se está armando el problema. Lee el capítulo 24 de Mateo y ahí te dice, cuando oigas rumores de guerra, cuando todo esto está pasando, es que ya está cerca la venida del Señor Jesucristo. Le preguntaron, ¿qué señales habrá? Bueno, eso precisamente lo que estamos viendo en Europa ahorita. Guerras por todos lados, hermanos. ¿Qué nos enseña eso? Apostasía. Abundancia de apostasía en todas partes. ¿Qué nos muestra todo eso? Temblores también en Nueva York, allá por Tailandia, quién sabe dónde, o por allá, abajito de China. Temblores, hermano, temblores y temblores por todas partes, inundaciones. Todo eso es señal de que Cristo viene pronto. Amén. Y hay que estar preparados, hermano. Y si no viene mientras tengamos vida física, vamos a morir como quiera. Sí. Hay que estar en obediencia al Señor Jesucristo, no al hombre, al Señor Jesucristo. Vamos al libro de Hechos, por favor, hermanos. Hechos 26:15. Estas son las palabras del Señor Jesucristo para el apóstol Pablo. El Señor le encomienda al apóstol Pablo. Vea lo que dice el 15. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. El apóstol escuchó esa voz desde el cielo, con esa luz que le iluminó, que se iluminó todo el cielo, más fuerte que el sol. Dice, pero levántate, o sea, se cayó, iría en caballo, probablemente se cayó del caballo. El caballo debe haber relinchado del susto y dice, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan, ¿de dónde, hermanos? De las tinieblas a su luz, de las tinieblas a la luz de Cristo y de la potestad de Satanás a Dios. O sea que la persona que anda en tinieblas está bajo el poder ¿de quién, hermanos? Satanás. De Satanás. Entonces, cuando nosotros queremos ir a participar de esas obras infructuosas de las tinieblas, estamos siendo arrastrados por el mismo demonio a hacer cosas que no debemos de hacer. Por eso es muy importante estar atentos a la Escritura y obedecerla, hermanos. Dice, continúo leyendo, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, o sea, Cristo hablando,
perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese fue el mandato que Dios le dio, que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo. Ve, predica, para que les abra los ojos, para que escapen de las garras de Satanás, sean trasladados de las tinieblas a la luz de Cristo. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros, hermano. ¿Cierto? Amén. ¿Dios ya lo hizo contigo? Amén. Amén. Dale gracias a Dios. Y si no lo ha hecho, Cristo está aquí, quiere salvarte. Él está aquí. Él está dispuesto. Él está con sus brazos abiertos. Porque todos los que hemos creído, hermanos, fuimos trasladados. Vamos a Colosenses, por favor. Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz de Cristo. Colosenses capítulo 1. El versículo 12 dice, cuando estén ahí me dicen amén. Amén. Dice, con gozo, dando gracias al Padre. Y claro, pues tenemos que dar muchas gracias, hermanos. ¿De dónde nos sacó el Señor Jesucristo? Que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La herencia, el apóstol Pedro también allá en primera de Pedro habla de esa herencia, una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros los que hemos creído en Cristo. O sea, en Cristo hay bendición, hermanos. Dice, el cual, o sea, hablando de Cristo o el Padre, nos ha librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosas, nos ha librado del poder o de la potestad de las tinieblas. Hermanos, hay un poder horrible ahí en esas tinieblas. Por eso mucha gente está engañada, continúan en ese engaño, pero Cristo ama a las personas que están ahí, tan solamente que digan, yo necesito de Cristo, yo necesito de la salvación. El Señor está dispuesto a sacarlo de ahí. Ahora, a nosotros, hermano, a ti y a mí, que ya hemos creído en Cristo, nos manda a tener mucho cuidado, ser cuidadosos de no participar de las tinieblas o de la obra de las tinieblas. Vamos a Efesios, por favor, hermanos. Atrasito a Efesios 5:11. Efesios capítulo 5, versículo 11. Bueno, vamos a leer el 10 también. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Necesitamos comprobar lo que a Dios le agrada. Entonces, ¿cómo podemos comprobar lo que es agradable a Dios? A través de la Escritura, ¿verdad que sí, hermanos? Lo que Dios nos enseña, eso es lo que tenemos que hacer. Si Dios dice no, es no. Y si Dios dice sí, pues sí, hacerlo. Pero si Dios dice que no lo hagamos, no lo hagamos. Porque nos dice el siguiente versículo, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, reprende toda obra de Satanás. Mira, todo aquello que viene a robarte la paz, que te quita la paz de tu corazón, porque uno siente, hermano, nosotros los que tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad que tenemos una paz maravillosa, hermano? Amén. Hay paz, hay gozo, y hay cosas que vienen y te roban la paz, sea por una persona, sea por palabras, sea por algún hecho. Uno tiene que inmediatamente decir no. Si es una persona que te está hablando y te está metiendo cosas, ¿verdad? Que te están robando la paz, acá por dentro, calladita, ¿sabes qué? Tienes que hacer que el Señor Jesucristo te reprenda, Satanás. Apártate de mí, porque yo quiero vivir en la paz de Dios. Yo quiero vivir en esa paz gloriosa del Señor Jesucristo. No quiero que nadie me robe esa paz. Pero va a haber, se van a dar situaciones que van a venir y te van a querer robar la paz. El diablo viene para matar, hurtar y destruir. Y una de las palabras es hurtar, robar. ¿Y roba qué? La paz de Dios. Viene a robarte la paz de Dios. Y aquellas cosas que te roben la paz de Dios tienes que desecharlas.
Y dice el versículo una vez más, dice, y no participes en las obras que no tienen ningún fruto porque son obras de Satanás. No participes. No te involucres con personas que lo que están haciendo son cosas que te llevan a la desobediencia a Dios. Palabras obscenas, cosas que no te edifican, que más bien destruyen, que te entristecen. Recházalo. Nosotros tenemos que ser testigo a la gente inconversa, tenemos que dar testimonio, pero no te unas a ellos en yugo desigual. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas. Amén. No participes de eso. Ahora, ¿por qué, hermanos? Si yo ya soy salvo, si yo ya soy un hijo de Dios, ¿por qué? El Señor nos anhela celosamente, hermanos. El Espíritu Santo nos anhela celosamente y quiere evitarnos las consecuencias que vienen por causa del pecado, ¿cierto? Amén. El pecado trae consecuencias, hermano. El pecado es muerte. La desobediencia a Dios es pecado y el pecado es muerte. Trae consecuencias. A uno como cristiano, pues no te va a poder matar, no te va a poder robar la salvación, pero sí trae consecuencias. Amén. Hermano, vamos a andar dando mal testimonio o va a haber situaciones adversas en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Por eso el Espíritu Santo quiere evitarnos de una manera fuerte que no participemos de esas cosas. Es Dios quien lo está diciendo, no soy yo, hermano. Ahí está en la palabra de Dios. Dice, no participes, no participes. Ahora, nos anhela celosamente. Imagínense el sacrificio que Cristo hizo para darnos esa salvación, para que nosotros tengamos esa salvación en nuestra alma y que nosotros todavía le sigamos coqueteando al que nos quería destruir. Imagínense usted, hermano. ¿Qué pasa, hermanos, cuando una mujer, la esposa de su marido, mi esposa, tu esposa, ponlo así de esa manera, que tú le das todo, trabajas, te esfuerzas para que la mujer tenga lo que necesita y todo, y tú la amas, y que ella ande coqueteando con otros hombres? ¿Qué te parece? ¿Qué tal nos gusta eso? ¿Verdad que no? No. Que la mujer ande coqueteando con otros hombres. Así somos nosotros, hermanos, le andamos coqueteando al diablo. Sí. Cuando participamos, cuando somos desobedientes a la palabra de Dios, a la voz del Espíritu Santo, estamos coqueteándole al diablo. Sí. Imagínense la tristeza del Señor Jesucristo, que Él se despojó de su gloria, de su reino, vino a este planeta Tierra para sufrir ese tormento horrible, derramar su sangre para darnos la salvación. La hemos aceptado la salvación y luego le coqueteamos al diablo. Y hermanos, un día vamos a dar cuentas al Señor de todo lo que hacemos o lo que estamos haciendo después de haberle conocido. Vamos a dar cuentas, nadie nos vamos a escapar. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablando, porque es necesario que todos nosotros, se incluye él, ¿verdad que sí? Todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Por eso, hermanos, cuán importante es que tengamos mucho cuidado lo que hacemos, de qué participamos, cómo nos comportamos, cuál es nuestra actitud con las demás personas. ¿Es de orgullo o es de humildad? Jesucristo nos enseña humildad. Jesucristo nos enseña humildad, no a ser vanidosos, orgullosos, engreídos, que pensamos que ya lo sabemos todo y que nadie nos tiene que enseñar nada. Hermanos, estamos aprendiendo y estamos aprendiendo de Cristo y de su palabra. Amén. Y necesitamos, hermanos, necesitamos vivir una vida humildemente, en obediencia al Señor Jesucristo. Es bien importante, bien importante. Vamos a estudiar, hermanos, por favor, ahí en Efesios, en el capítulo 4. Y vamos a ver el versículo 1 y 2. No los puse ahí porque el hermano Pablo los leyó, sino que ya los traía ahí, ¿verdad? Y dije, bueno, amén, gloria a Dios. Vea lo que el apóstol Pablo dice: yo pues,
preso, él está en la cárcel, hermano. El apóstol Pablo está preso, está en la cárcel, preso en el Señor. Os ruego desde la cárcel, hermano, está rogando a través de esta carta que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Imagínese, hermano, un hombre en la cárcel sufriendo, y no era la cárcel como la de aquí de Estados Unidos, no, era un calabozo feo, horrible, maloliente. Me imagino que en oscuridad hasta ratas ha de haber habido ahí. Y el apóstol Pablo preocupado por las iglesias, hermano. Y les ruega, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre. Yo creo que, hermanos, nosotros, no, hombre, voy a andarme preocupando, estamos preocupados por nosotros, estando en una situación así, pero claro, eso es obra del Espíritu Santo. Uno, hermano, yo en la carne puedo decir, no, pero si el Espíritu Santo le pone a uno que se preocupe por los hermanos, se preocupa uno por los hermanos, a veces no sabe uno ni por qué, pero es obra del Espíritu Santo. ¿Sí me explico, hermanos? Es obra de Dios. Dice que andéis con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo está diciendo que andemos? Con orgullo, con vanidad, con altivez, con humildad, hermanos. Mansos, con mansedumbre. No personas iracundas que están, no les puedes tocar nada porque ya explotan y sacan las uñas. No, con mansedumbre. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así somos nosotros, hermanos, soportamos unos a los otros. Eso es lo que pide el Señor, ¿verdad que sí, hermanos? Ahora veamos el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles. Porque ellos eran gentiles también, no eran del pueblo de Israel, eran personas como tú y como yo. Pero dice los otros. ¿Por qué los otros? Porque ellos ya son parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí me explico, hermanos? Amén. Ellos son parte de la iglesia, así como tú y yo somos la iglesia, somos parte de la iglesia, pero hay otros, nosotros somos gentiles, pero ahora somos la iglesia de Cristo. Pero hay otros gentiles que no son parte de la iglesia de Cristo. Dice, no andes como ellos. No te conformes a ellos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su mente. Piensan en puras cosas mundanas, carnales, en lo terrenales, todo lo que piensan estas personas. Ellos no tienen la más mínima idea, ningún pensamiento acerca del reino de Dios, acerca de Jesucristo, acerca que Cristo arrebata a la iglesia y nos vamos y vamos a vivir eternamente con Él. Eso no les cabe aquí, hermanos. Ellos piensan en hacer dinero, la cuenta bancaria, el terreno, la casa, puras vanidades y pintarse y arreglarse, y si están arrugando, jalarse el cuero, estirárselo, ¿verdad? Para verse guapos o guapas, y ese es todo el pensamiento. Y cuando se quitan el maquillaje, hermanos, parecen ancianas. Pero bueno, bien arregladitas y todo, y las miran en la televisión y dicen, wow, mira, esa no se avejenta. Pues sí, pero pues bien trae un enjarre tremendo en la cara. Y eso es todo lo que hay en la mente de estas personas. Y dice que nosotros, la iglesia, no seamos como esas personas. Nosotros, hermanos, tenemos que pensar en lo celestial, en lo eterno. Cristo viene pronto, hermano, y hay que estar preparados. Amén. Estas personas dice que andan en la vanidad de su mente. Versículo 20 al 22 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Porque yo sé, hermanos, o el apóstol Pablo sabía que muchas personas dentro de la iglesia aún no habían escuchado el llamamiento de Cristo, la voz de Cristo. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, estas palabras no son mías, no son idea mía, son por el mismo Señor Jesucristo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate de ese viejo hombre. ¿Por qué, hermano? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Es interesante, hermano, ¿verdad que sí? Muy interesante. Versículo 25 dice, por lo cual desecha la mentira
la hipocresía. Habla verdad cada uno con su prójimo, o sea, ser honestos, hermanos, transparentes. Lo que soy en la casa, soy en la calle. Lo que soy aquí, soy en mi casa. Lo que soy aquí, soy con mi esposa, donde quiera. Y si no, llévesela allá afuera sola y pregúntele a ver si acaso es cierto o no es cierto. O sea, así tenemos que ser, hermanos. Lo que soy aquí, lo soy en mi casa, con mi esposa, en la calle, a donde quiera que ande, ser una sola persona, un solo. No estar encubriendo nada, ni con hipocresía, ni doble cara. Como una vez le dice, llega el pastor a la casa de una familia y había un niño ahí, se le quedaba viendo al pastor, mira por acá, por allá. Dice, ¿qué me mira, chiquito? Dice, no, es que mi papá dice que usted tiene dos caras, yo le veo nomás una. Mi papá dice que usted tiene dos caras y me andaba buscando la otra, el niño, ¿verdad? Bueno, pues ahí lo descubrió. Así que dice aquí, por lo cual, desechando la mentira, hablar de verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros como iglesia, hermanos. Somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Somos parte los unos con los otros. Somos una familia. Somos la familia de Dios. Amén. Somos la familia de Dios y mira, oramos por los familiares. Me decía una persona hoy en la mañana, ¿y qué va a hacer de mi familia? Ora por ellos. Porque me decía que pues, se está viendo todo y que Cristo viene. Mi esposa es testigo de eso. Estaba yo diciendo a mi esposa, le dije, mira, ora por ellos. Dios se va a encargar de eso. Tú no te preocupes. No te aflijas, pero solamente ora por ellos. Sé obediente al Señor, ora por ellos. Agárrate de la mano del Señor Jesucristo y Dios se va a encargar de tu familia para que ellos sean salvos. Somos miembros los unos de los otros. La palabra de Dios, hermanos, continúa diciendo, airaos, enójate, está bien, pero no peques, no blasfemes, no maldigas y no dejes que se oscurezca y que tú tengas el enojo en tu corazón todavía. No permitas, no te vayas a acostar con ese rencor, con ese coraje. Pide perdón, arrepiéntete, ponte a cuentas con Dios y con tu adversario, porque no sabemos. Tal vez cerramos nuestros ojos en la noche y en la mañana ya no se abrieron. Al siguiente día nos van a cafetear, ¿verdad? Entonces nos vamos, no sabemos, hermano. ¿Quién sabe si cerramos los ojos y ya no los abrimos en la mañana? ¿Cómo vamos a saber? Por eso dice aquí la palabra de Dios, no dejes que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo porque él viene para robarte la bendición y la paz. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Tenemos que ser compartidos, hermano. Lo que tenemos no es nuestro, hermano. ¿O sí es de nosotros? No tenemos nada. Unos menos, otros más, pero no es de nosotros, hermano. De Jehová es la tierra y su plenitud. Amén. Y todo lo que en ella habita. Hermano, Jesucristo es el creador de este planeta Tierra. Todo es de Dios. La gente, hermanos, que presume que tiene mucho dinero, se muere y ahí se queda todo. ¿Y de quién será? Pues de los que vienen, y los que vienen también se mueren y se van. Y al último ahí se queda todo. Y esta tierra, cuando Cristo juzgue a todo el mundo, va a desaparecer de la presencia de Él. Va a desaparecer. Esta tierra ya no se va a encontrar lugar para ella. ¿Dónde van a quedar las propiedades? ¿Dónde van a quedar las casas? ¿Dónde va a quedar las cuentas bancarias? ¿Dónde va a quedar todo? Ni Donald Trump, nadie va a poder detener eso. Porque todo es de Dios. El creador de todo se llama Jesucristo. Amén. Él es el Dios todopoderoso. Dice, continúa diciendo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando el Espíritu Santo se contrista, pierdes la paz. Y si pierdes la paz es porque le diste lugar al diablo.
Por eso te digo, cuando vienen cosas que te van a robar la paz, reprende a Satanás en el nombre de Cristo. No permitas que el diablo te robe la bendición del Señor. Dice el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Vamos a leer del capítulo 5, del 1 al 11. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Esto es seguir a Jesucristo, no participando de las obras infructuosas del paganismo. Puedes hacerlo si tú lo quieres hacer, pero eso no es la voluntad del Señor. Eres libre, pero vamos a servir de tropiezo a otras personas y eso no va a edificar nuestra vida. Por eso qué importante es, hermano, que caminemos a la par con el Señor, caminando de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Todas las personas, hermano, que rechazan la palabra de Dios, que rechazan a Cristo, un día van a ser juzgados en el trono blanco. En el trono blanco serán juzgadas estas personas, pero estas personas van a ser juzgadas para luego ser lanzados al lago de fuego, ser rechazados por el Señor. Pero nosotros también vamos a darle cuentas a Dios de todo lo que hacemos. Aquellos van a ser juzgados en el trono blanco, nosotros vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Todos los cristianos pasaremos por el tribunal de Cristo. Voy a terminar, hermanos, por favor, en el Evangelio de Juan. En el capítulo 12, versículo 44. Y aquí el Señor Jesucristo dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. O sea, cuando nosotros estamos creyéndole, o estas personas en el tiempo del Señor Jesucristo, el tiempo en sus días que estuvo en la tierra, las personas que lo estaban viendo y que le creían, dice el Señor, no están creyendo a mí, están creyendo al Todopoderoso Dios que está sentado en su trono. Amén. Dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve al que me envió. Qué interesante, hermanos. Se los está diciendo a los judíos, a los apóstoles. Se los está diciendo para que no piensen que Él es un humano o cualquier otra persona, o un profeta como cualquier profeta. Él era Dios mismo ahí en la tierra encarnado. Dice, dice el Señor Jesucristo, la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que cree en Cristo no permanece más en tinieblas, pero el Señor recuerda que el Señor nos manda, ya una vez que hemos venido a Cristo, no participes, no vuelvas a eso. Tenemos que conocer, tenemos que tener conocimiento qué es lo que a Dios agrada y qué es lo que no agrada a Dios. Para que aquellas cosas que no agradan a Dios, no vayamos a volverlas a tomar. No participes de esas cosas.
Y Dios, que nos ha dado el Espíritu Santo, cuando participas de algo que a Él no agrada, se contrista. Y si se contrista, aléjate de eso. Vive para Cristo. En Cristo hay gozo, un gozo todo el tiempo. No importa los problemas, no importa las pruebas que vengan. Hay paz y gozo. ¿Alguien me puede decir amén? Amén. Hay paz y gozo en Cristo, hermanos, constantemente, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos da esa paz, ese gozo, esa paciencia. O sea, hermanos, ahí está el Señor en nosotros, aunque haya problemas en lo interno, hermanos. Hay paz, hay amor, hay gozo, hay paciencia, hay tolerancia hacia las demás personas. Dice el Señor: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. En otras palabras, el Señor le está diciendo a esta gente: si ustedes no me obedecen, yo no los voy a juzgar. Pero en aquel día, la palabra que escucharon, ella les va a juzgar. A nosotros, en el tribunal de Cristo. Todo lo que oímos, lo que aprendemos, hermano, y no lo queremos hacer, vamos a darle cuentas al Señor. Vamos a darle cuenta, porque el mismo apóstol Pablo dice: es necesario que todos nosotros comparezcamos, rindamos cuentas delante del tribunal de Cristo. Delante del Señor Jesucristo vamos a dar cuentas. ¿Sí? Amén. Vamos a rendir cuentas ahí. Y a mí no me gustan los tribunales ni los tronos, hermano. Usted, yo no sé si algún día ha ido a una corte para acompañar a alguien. Ahí hay mucho respeto, mucha reverencia. Y las personas que van a ser juzgados tienen miedo, tiemblan ahí. Claro que el juicio o el tribunal de Cristo para nosotros va a ser algo glorioso, donde el Señor nos va a galardonar. Pero hermanos, imagínense usted, hermano, que si vivimos una vida en desobediencia, pues ahí vamos a ahí se va a aclarar todo. Ahí se van a caer máscaras, ahí se va a caer toda clase de hipocresía. O sea, ahí se va a caer todo, ahí vamos a estar limpios de todo, ahí va a salir todo a la luz, todo va a salir a la luz, va a ser puesto en evidencia, porque la luz es lo que manifiesta todo, ¿cierto, hermanos? Amén. Ahí todo va a ser puesto en evidencia. Dice: al que oye mis palabras y no las guarda, o sea, si no las obedece, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y lo vuelvo a repetir: las personas que rechazan la salvación de Cristo van a ir al trono blanco, al final, al trono blanco, y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, y para ser lanzados al lago de fuego. Pero nosotros iremos al tribunal de Cristo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Palabras de Dios, hermano. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que cada uno de nosotros decidimos si vamos a darle lugar al diablo para participar de las tinieblas o queremos apartarnos y vivir para Cristo. Cada quien decide, tú decides, yo decido. La decisión la podemos tomar aquí: Señor, ayúdame, yo quiero vivir una vida que sea agradable a ti. Somos personas, somos humanos que tenemos defectos y fallamos, pero inmediatamente hay que pedirle perdón al Señor. Y algo que estamos practicando, Señor, ayúdame. No voy a seguir practicando esto. Quiero vivir para ti. Quiero ser obediente a tu palabra. Amén. ¿Podremos decirle eso al Señor, hermanos? Amén. Padre, venimos delante de su presencia, Señor. Le damos gracias, muchas gracias por su amor. Gracias porque usted se despojó de su gloria. Usted estuvo dispuesto a venir a sufrir el tormento para darnos la salvación y la vida eterna.
Ayúdenos, Señor, a no coquetear con el diablo, a no coquetear con las obras infructuosas de las tinieblas, sino tratar o ser lo más que se pueda obedientes a su palabra, Señor. Y cuando fallamos, pedir perdón y fortalecernos en su palabra, en el Espíritu Santo, en oración, para caminar rectamente de acuerdo a lo que usted quiere para nosotros. Se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén. Hermano Leo, venga.